Hola a todos, bienvenidos a TechFest 2019. Es un placer que hayáis venido tantos, de verdad es genial para la organización que estéis aquí. Y bueno, vamos a empezar la jornada en este track 2 de mano de Carlos Hernández, que nos va a dar un poquito de su charla que es Mission Impossible Forbidden Areas. Espero que la disfrutéis y nada, un placer que estéis aquí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar con un intro de 3 minutos, ¿vale? Bien, gracias. Gracias por venir, hasta luego. Espero que os haya gustado. Bueno, pues muchas gracias por elegir esta charla de entre todos los tracks que hay y a TechFest por permitirme estar aquí hablando de esto tan marciano que es que bueno, yo en mi tiempo libre me dedico a llegar a lugares secretos o inaccesibles en videojuegos, ¿vale? Entonces os voy a contar qué técnicas utilizo, sobre todo utilizando JavaScript, para poder llegar a esos lugares, ¿vale? Y bueno, yo tengo la manía de presentarme con mis peores fotos, entonces aquí están las de esta charla. Y nada, yo he vivido sobre todo 21 años en Valencia y luego he estado pues, en Marbella, San Bilbao, ahora estoy aquí en Madrid. Y en mi tiempo libre hago esto de ingeniería inversa de videojuegos, pero bueno, trabajo en IBM, en el equipo de mecánica cuántica. Y además da la casualidad de que uno de mis compañeros ha venido desde Yorktown, cerca de Nueva York, a dar una charla mañana. Entonces os invito a que mañana a las 9 en el auditorio principal vayáis a verla. No es una charla de física cuántica que os funde la cabeza, ¿vale? Es más a nivel de ser humano. Entonces, estoy convencido de que os va a gustar si vais.
Y bueno, vamos a empezar. Por escenas como estas que veis ahí, El Señor de los Anillos ganó el Oscar a la mejor cinematografía. La primera película solo, o sea, La Comunidad del Anillo, ¿no? Sabéis que bueno, las 3 películas se llevaron múltiples Oscars distintos, pero solo esta primera ganó el Oscar a la mejor cinematografía, a la mejor imagen. Yo creo que tiene mucho sentido porque cuando la estáis viendo, pues la imagen como que os envuelve, ¿no? y os atrapa. Para mí es una película muy especial y todo lo que tiene que ver con las novelas de Tolkien y demás también. Entonces, tengo como una rutina, ¿vale? Que básicamente que antes de ir a dormir pues me pongo a leer Reddit y foros del Señor de los Anillos y cosas de estas. Y pues un día estaba leyendo y estuve leyendo un poco sobre los magos, ¿vale? En realidad, Tolkien los describía como ángeles, pero bueno, la traducción que se hizo a castellano y demás es como magos. Hay un poco de polémica de cuántos llegaron a la Tierra Media. Bueno, pues si fueron 5, si fueron un número indeterminado, vamos a decir que 5, ¿vale? Entonces hubieron 5 magos de estos que fueron a la Tierra Media, 2 de ellos se fueron al este y no sabemos mucho de ellos, sabemos sus nombres y demás, pero no sabemos qué hicieron. Luego estuvo Radagast, que era pues, un ángel un poco pirado, ¿vale? Porque estaba un poquito trastornado. Saruman le engañó para hacer cosas en contra de la Tierra Media junto con Sauron y demás. Entonces él no lo sabía, él estaba engañado. Entonces, bueno, en el Hobbit le podéis ver cómo es su personalidad y demás en la película como tal. Y luego estuvo Saruman, que se pasó al lado oscuro, ¿no? Por así decirlo. Y el último pues era Gandalf. Entonces yo suelo leer mucho sobre Gandalf, sobre lo que hacía y lo que hizo y demás. Y un día me encontré con este párrafo que veis ahí, que es del Silmarillion, que hablaba sobre él y decía que bueno, de entre las muchas cosas que eran importantes para Gandalf, una de ellas era que para él era importante caminar sin ser visto entre los elfos y los humanos, para aprender de sus costumbres. O sea, él estaba alrededor de los elfos y aprendía de lo que hacían, porque le parecía que los elfos eran muy sabios y demás, y él hacía esto. Entonces, este concepto, el de caminar sin ser visto, a mí me impresionó mucho, porque yo hago ingeniería inversa de videojuegos, a veces necesito estar en lugares en los que hay gente alrededor, pero yo no quiero que me vean, porque si me ven, pues llamo la atención y a lo mejor yo no podría estar en tal lugar, ¿no? Entonces me pregunté si yo podía hacer eso de caminar sin ser visto de alguna forma para poder explorar con tranquilidad, ¿no? Así que esto que veis aquí es bueno, pues un objeto, en realidad es mucho más grande, pero yo me defino en JavaScript objetos muchas veces de esta forma, que es algo así como un struct. Si venís de C++ y tal, pues lo podéis interpretar como un struct, ¿vale? No se puede hacer size-off y demás, pero bueno, es algo así. Entonces, básicamente, esto que veis ahí son offsets que definen las propiedades de un personaje. En este caso, el juego del que voy a hablar es Guild Wars 2, que es un juego que he hecho mucha ingeniería inversa a lo largo de los años, y allá hay una serie de valores. Lo relevante es ese no-clip y ground level que veis ahí. Eso es algo así como... El no-clip es que no haces clipping. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienes colisión, ¿vale? Entonces, no tener colisión es interesante, porque si quieres atravesar una pared, pues puedes atravesarla al no tener colisión, ¿no? Pero claro, si no tienes colisión, tampoco colisionas con el terreno, entonces te caes por debajo. Entonces, el clipping o el no-clip hay que controlarlo con cuidado, ¿vale? Y luego aparte está ese ground level que veis ahí, que es algo así. Bueno, esto es ingeniería inversa, entonces yo sugiero los nombres, ¿vale? Yo le he puesto este nombre a lo que he encontrado en este offset. Pero es algo así como el nivel sobre la Tierra, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, y esto se ve claramente ahora. Entonces, luego tenéis ahí un vector, X y Z, ¿vale? Esas son las coordenadas del personaje y tal. Y el caso es que, fijaros, yo tengo un botón que cuando le doy cambio ese ground level, ¿vale? Entonces, ahora le voy a dar y ¡plop! ¿Veis cómo el personaje cae por debajo, ¿no? Pero si fijáis, lo que ocurre es que está siguiendo la geometría del terreno. O sea, el personaje, si el terreno sube, él sube. Y si el terreno baja, él baja. Pero camina por debajo. Y camina sin ser visto, ¿no? Entonces, cuando descubrí esto me gustó mucho porque enseguida dije, vale, ya puedo explorar con tranquilidad, puedo ir por debajo de la Tierra, los demás no me ven y demás, ¿no? Y puedo llegar a lugares que estén por ahí, porque además, como no tengo paredes, pues porque paso por debajo, ¿no? Pues puedo llegar más lejos y cosas así. Y estuve explorando un día, ¿vale? Y me encontré con esto. Aquí vais a ver varias cosas, ¿vale? Una que, por ejemplo, el personaje puede andar por las paredes. Esto es porque también cambié, pues, bueno, la forma sobre la cual la inclinación de la montaña le afecta. Entonces, si esa inclinación no, bueno, la pendiente, si la pendiente no te afecta, pues puedes andar. Pero fijaros ahora cómo se choca. ¿Veis ahí cómo está chocando? Hay como una pared invisible ahí, ¿no? Esto me llamó mucho la atención. Dije, vale, yo estaba por ahí explorando, estaba moviendo el personaje y tal, y de repente me encontré con esa pared invisible. Y yo este juego lo he explorado mucho, y no hay paredes invisibles, de normal. Entonces, cuando apareció esa pared invisible, pues fue un poco, aquí a lo mejor, o sea, ¿qué quieren ocultar? ¿O por qué no quieren dejarte pasar? ¿No? Y bueno, si continuabais
subiendo por esta montaña un poquito más arriba, pues bueno, hay un punto, que es esa marca que veis ahí con un color negro, en el que si hacemos esto del ground level, ¿no? Que nos metemos por debajo, empiezan a aparecer un montón de rocas alrededor y tal, no parece que haya nada relevante, pero bueno, si seguís bajando hacia abajo, pues aparece esto que veis ahí, que, bueno, no tiene un nombre cuando entras, pero lo vamos a llamar la sala del fuego, ¿vale? Así, a convención, y bueno, enseguida entendí, es que están tapando algo, con esa pared invisible están tapando esto. Básicamente, cuando entráis a este lugar, si le da la gana cargar, a ver, un segundo. Vale, esto que veis aquí, no, atrás, es que me está troleando mogollón el mando, vale, venga, ahí está. Bueno, esta sala que veis ahí, la sala del fuego, pues básicamente tiene una serie de personajes alrededor y tiene como ese bongo que veis ahí, y el caso es que estos personajes no pertenecen al juego ya, por así decirlo. O sea, este juego funciona algo así como por temporadas, ¿vale? Y en esas temporadas pues introducen cosas y borran otras. Entonces, estos personajes, que además están hechos como con sistemas mecánicos, ¿no? Y con engranajes y cosas así, son de una temporada del año 2012. Y esto sigue ahí. Pero además, si entráis, o sea, si estáis en este lugar, como se ve ahora la cámara aquí, se nota que está sin terminar porque la cámara hace como se transparentan las cosas, se deja de ver algún lugar. Entonces, yo creo que es algo así como un área de pruebas que hicieron, que probablemente lo taparon con rocas alrededor o algo así y se les olvidó, ¿vale? Y lo dejaron ahí y se ha quedado olvidado también. Entonces, ¿qué ocurre si os acercáis allá al centro? Pues fijaos, os acercáis, solo con andar hacia ese lugar, os teletransporta en medio del campo, básicamente. O sea, un lugar totalmente arbitrario en el que no hay nada. Y si miráis ahí al fondo, a esas montañas de ahí, ahí es donde está ese lugar, ¿vale? O sea que yo lo interpreto como que, bueno, se ha quedado ahí y ahí continúa, ¿vale? Y en su momento era alguna prueba o área de desarrollo o lo que sea, ¿vale? El caso es que utilizando esta técnica de caminar sin ser visto y tal, pues un día estaba bajo el terreno y me encontré el típico plato de pan con queso que está bajo el terreno, ¿vale? Aquí creo que se ve mejor. Bueno, no sé, porque estaba andando y como que miro al fondo y veo una cosa, ¿no? Entonces, estaba muy lejos del terreno. Entonces tuve que bajar más y pues un plato con rebanadas de pan y que es, bueno, como no, obviamente, es que no puede ser otra cosa. Vale, a ver, ok. Bueno, yo quería continuar con aquello de caminar sin ser visto en otros juegos, porque me pareció un concepto muy interesante, porque veía que podía explorar de una forma que de normal no puedo. Y estuve pensando cómo hacerlo en World of Warcraft. ¿Hay jugadores de World of Warcraft o que hayáis jugado alguna vez? Levantad la mano. Vale, un montón, muy bien. Bueno, pues esto que veis ahí son los NPCs, ¿vale? Los NPCs son personajes que pone el servidor ahí. Los jugadores online también los pone el servidor y demás, ¿no? Pero bueno, los NPC pues tienen una característica que es que algunos son mercaderes, puedes interactuar con ellos y cosas así. Y estuve pensando si podía controlar los NPCs, ¿vale? ¿Por qué? Porque si me muevo yo, los demás me están viendo. Pero si se está moviendo el NPC, pues a lo mejor no lo pueden ver o algo así, ¿no? ¿Vale? Bueno, no sabía muy bien si podía hacerlo. Pero partí de la base de que en el juego se pueden controlar otros personajes que no sea el tuyo. Por ejemplo, si sois un cazador, podéis tener una mascota y la mascota la podéis controlar con una habilidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el juego ya tiene al menos alguna forma de poder controlar algo que no sea tu personaje principal, ¿vale? Y bueno, dándole vueltas a esto, a ver, ¿vale? Fijaros, aquí veis como unos números ahí abajo a la izquierda y veis que cada vez que selecciono un NPC cambian esos números, ¿no? Entonces, eso es el identificador interno de cada personaje, ¿vale? Obviamente cada personaje y cada cosa que está en el mundo está identificada, ¿no? con un número. Esto ocurre, o sea, para saber el personaje que creamos oportuno, pues yo lo que hice es, vale, si lo selecciono, sé cuál es, ¿vale? Entonces así leo su identificador, por así decirlo. Entonces con ese identificador voy a empezar a darle esto aquí, porque el mando un segundo. Vale. Ok, entonces, ¿cómo podemos controlar a los NPCs? ¿Vale? Es algo así como secuestrar el control, que es como el término que he encontrado. Bueno, pues por un lado hay una cosa que es el Object Manager. ¿Qué es el Object Manager? Pues es que el juego internamente tiene una lista enlazada con todos los elementos que le sirve el servidor, ¿vale?
O sea que los NPCs y los árboles y las rocas y yo qué sé, todo eso que está identificado forma parte de este Object Manager, ¿vale? Lo llamamos Object Manager porque en referencias que hay en el binario, si miráis las cadenas de texto, aparece ese término, el de Object Manager. Entonces asumimos que en el código fuente real debería llamarse así quizás, ¿no? Vale, pues es una lista enlazada, eso quiere decir que cada elemento tiene un offset al siguiente elemento. Y cuando llegas al último elemento, pues hay 0, entonces eso quiere decir que ya no hay más elementos. Entonces, si recorres la lista en un bucle, obtienes todos los elementos de la lista, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, si tiramos sobre esa lista, hay que hacer dos cosas. Una es cambiar el personaje que estás controlando y otra, cambiar la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara sigue al personaje principal. Y si cambias el personaje que controlas, empiezas a controlar a otro personaje, pero se va por ahí y la cámara está mirando a otro sitio. Entonces necesitas hacer dos cambios. Que la cámara controle un nuevo personaje, o sea, que el control del personaje sea de un NPC, por ejemplo, y que la cámara siga ese NPC, ¿vale? Entonces son dos cosas. Entonces si hacemos esto... bueno, esto es un vídeo que ahora le voy a dar al play, ¿vale? Pero bueno, quiero que os fijéis en esos valores de ahí arriba. Básicamente veis posición X y Z, no exactamente de mi personaje, sino del personaje que estoy controlando, ¿vale? Que en este caso es mi personaje principal, que es un cazador que tenéis ahí, ¿vale? Y luego ahí hay un NPC, que son unos caballos, entonces hay unos identificadores ahí abajo y básicamente tengo un script en Node.js que yo voy ahí, pues lo ejecuto y hace el cambio, ¿vale? Cambio uno por otro. Entonces ahora ya no somos el personaje, ahora somos el caballo palomino, es como se llama, y ya pues... El caballo es libre, ¿no? Y podemos tratar con él y todo esto. Y fijaros cómo los identificadores que estamos controlando de cámara y de personaje controlado han cambiado, ¿no? ¿Vale? Porque ahora ese es el identificador de palomino. Pero ocurre otra cosa, que es que el lobo que veis ahí abajo a la derecha me está siguiendo, ¿no? Eso es porque el lobo es mi mascota de mi cazador y el lobo piensa que yo soy. O sea, que palomino es su amo, su personaje, ¿no? Su cazador. Entonces le sigue a él. Esto es muy importante porque luego tendrá más sentido, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto dije, vale, ya puedo controlar a los NPCs, ok, no controlo a mi personaje, me voy por ahí y esto es un personaje que está aquí en la puerta de Ventormenta, en la ciudad de los humanos y tal, y el caso es que me di cuenta de que los NPCs pueden andar por las paredes, que es esto que veis ahí, sin cambiar yo nada. O sea, sin yo cambiar nada, simplemente controlando al NPC, ellos pueden andar por las paredes. Dije, bueno, esto ya es estupendo, ok, me voy a explorar. Pero va a ocurrir una cosa ahora, vais a ver cómo el personaje cuando se aleja, ¿vale? El mío está como allá abajo, estamos subiendo por las montañas, y ahora cuando se aleja, ¡pop!, desaparece, ¿no? Hace como fallback al personaje principal. ¿Qué ha ocurrido? Que los NPCs me los sirve el servidor en un radio, ¿vale? No me sirve todo, sino solo lo que está cerca de mí. Entonces, si el NPC se aleja, deja de servírmelo, ¿vale? Y por esto desaparece. Entonces dije, vale, entonces resulta que puedo andar por las montañas y tal, pero en realidad no puedo llegar muy lejos, porque si uso un NPC y me voy por ahí, desaparece y vuelve a mí. Vale. Aquí hay una clave, que es que los NPCs desaparecen, pero las mascotas no. Entonces el truco es cambiar el control a la mascota, ¿vale? Entonces, si hacemos este cambio y lo hacemos a la mascota, pues esto ya es muy, muy lejos de donde está el personaje principal, en una de las zonas del este de Azeroth, en la que hay esto que veis ahí, que es alguien con el editor de mapas de World of Warcraft hizo así, dijo, para el fondo, y entonces he hecho a los pájaros, ¿vale? Bueno, nunca sabremos si el lobo murió, pero el caso es que está eso ahí, ¿vale? Y bueno, pues estuve probando también si no solo esto se aplicaba a los NPCs, sino si se aplicaba también a los personajes online. Entonces, aquí veis cómo hago el cambio otra vez con JavaScript tal, y esto es un jugador online, ¿vale? Este jugador que está en su casa y está conectado al servidor, lo estoy controlando yo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, este es el personaje de Aida, que está aquí, ¿vale? Entonces, que le pedí ayuda para grabar esto. Entonces, lo que ocurre es, si Aida se mueve en su casa y yo lo estoy moviendo, yo empiezo a ver un parpadeo, ¿vale? Empiezo a ver como mi personaje está aquí, o sea, su personaje está en un lado y donde lo estaba moviendo yo, empiezo a ver como un parpadeo, ¿vale? Pero ella no ve que yo esté moviendo su personaje. De hecho, ella lo que ve es que mi personaje se está moviendo. Entonces, lo que ve, por ejemplo, si yo empiezo a encontrar un personaje que está en un punto, el NPC está aquí y el mío está aquí. Ella lo que va a ver es que cuando yo empiezo a controlar el NPC, mi personaje hace plop, y como que se teletransporta a un lugar. Ella ve mi personaje, pero yo en mi cliente veo el NPC, ¿vale? Eso es lo relevante. Y además, los jugadores online, al hacer esto, también pueden andar por las paredes y tal, pero bueno, ocurre nuevamente eso de que desaparecen si se alejan y tal. Entonces, la clave es el cazador, ¿ok? Bueno, a veces los juegos no tienes que hacer este tipo de cambios, por así decirlo,
en JavaScript, de la memoria del proceso para poder llegar a un lugar, sino que a veces los juegos ya tienen fallos, porque se publican así, no sé si fallos exactamente, pero bueno, quizás que no está todo excesivamente pulido. Entonces, hubo un método hace tiempo, en el año 2006, ¿sabes? O sea, igual estamos aquí viajando al pasado, ¿vale? Antes, en este juego, en las primeras versiones, había un fallo que llamábamos wall walking, o sea, algo así como andar por las paredes, ¿vale? Entonces, para mí en su momento, cuando lo estuve utilizando, fue muy importante y por eso le quiero dedicar una parte de esto para que lo veáis. Y básicamente es que cuando andabas sobre el terreno, y la clave aquí es andar, no correr, si intentas correr sobre las paredes, te caes. Pero si estás andando, podías andar por el relieve del terreno y podías, lo que hacíamos era, subíamos un punto alto y desde ese punto alto empezábamos a andar, ¿vale? Entonces podíamos alcanzar otro extremo de una montaña o cosas así. Y aquí lo que me veis es que estoy en la ciudad de Ventormenta, por arriba. Entonces en estas versiones, la versión de Ventormenta por arriba empezaba a estar como rota y los edificios faltaban. Si tú estabas por dentro de la ciudad se veía bien, pero si estabas por arriba empezaban a fallar las cosas y tal. Y por eso se ve ahí que no hay como cosas o que faltan edificios, ¿no? Realmente están ahí, pero no los podemos ver. Luego ya esto también lo arreglaron en futuras versiones del juego. Y utilizamos esta técnica de wall walking para llegar a lugares inaccesibles y demás, ¿vale? Bueno, esto es la ciudad de Orgrimmar, haciendo esto mismo, ¿no? El wall walking. Tampoco se ve la ciudad, por este tema que os he explicado, de que lo arreglaron con el tiempo, pero bueno, el caso es que si os movíais por aquí, en un lugar concreto, fijaos qué lugar aparecía el Mare Magnum sin uso. ¿Esto qué quiere decir? O sea, el Mare Magnum es como se llama The Great Sea, ¿vale? En castellano es el mar o el océano, ¿vale? Entonces, dice que estamos ahí, o sea, en realidad estamos sobre el terreno, ¿vale? Pero esto dice que estamos en el mar y además dice que ese área es sin uso. Entonces, descubrimos algunas áreas que no tenían uso y que tenían como un trigger que cuando tú entrabas te decía que estabas ahí, ¿vale? Y esto lo descubrimos gracias al wall walking. Cuando hablo en plural y digo descubrimos es porque éramos un grupo de gente que hacíamos esto, ¿vale? Entonces, esto es un minimapa de las primeras versiones de World of Warcraft en la que, si os fijáis, el continente de Azeroth está ahí como más o menos centrado, pero en la esquina de superior izquierda, derecha y demás hay como unos bloques, ¿no? Unos mapas, ¿vale? Había unos mapas ahí que os quiero hablar de ellos. Luego aquí abajo a la izquierda había otro, también ahí a la derecha, pero bueno, en este caso os voy a hablar solamente de esos dos de ahí arriba. Uno era la isla de los programadores, se llama así. Nos sorprendió mucho cuando fuimos por primera vez. Y el caso es que tenía una cosa que habéis visto en el intro, que era esto que veis ahí, una frase como escrita por alguno de los programadores, ¿no? Que yo no he sabido lo que era desde el año 2003 o así que lo descubrimos, hasta hace un mes, ¿vale? Hace un mes me llegó un libro de John Statz, que es uno de los creadores de World of Warcraft, que participó en el desarrollo de las primeras versiones del juego. Y ha escrito un libro de cómo fue, ¿vale? Y si os gustan cómo se hacen los juegos, es un libro esencial. Y ahí dedican un capítulo a la isla de los programadores y ahí dice que había un programador que tenía como una broma interna ahí en la oficina y tal que decía esta frase. Entonces, por eso lo dejaron escrito, ¿vale? Entonces, esto era la isla de los programadores, pero también estaba la isla de los diseñadores. Que debe ser que se pelearon ahí, pues nosotros queremos nuestra isla o algo, no sé. Y cada cual se hizo su isla, ¿no? Y ellos pues hacían las pruebas que hacen los diseñadores. Pues vamos a poner aquí la paleta, tal, no sé qué. ¿Vale? Entonces, cosas muy normales. Y esto que veis aquí es que la isla de los diseñadores tenía este área. Bueno, ese objeto es un poco raro porque no tiene las proporciones que tienen los modelos que tienen de normalmente el juego, ¿vale? Entonces, si os metéis ahí, es inmenso. O sea, es más grande que cualquier ciudad que haya en el juego, es inmenso. Yo creo que se le fue un poco la mano, ¿vale? No lo texturizaron ni nada y se quedó así. Y esto que veis ahí forma parte de un arte que nunca llegó a estar en el juego, que es este, que es las islas, me parece que eran las Islas Dragón o algo así, ¿vale? Pero bueno, parece ser que estuvieron trabajando en este lugar y no lo terminaron, ¿ok? Entonces, esos modelos se quedaron ahí, los pusieron en la isla de los diseñadores, ¿vale? Bueno, ahora os quiero hablar de por qué para mí es importante conocer cómo funcionan los sistemas de coordenadas de los juegos, de los videojuegos, ¿vale? Porque si yo entiendo cómo funciona un sistema de coordenadas, siempre, me ha pasado que siempre soy capaz de llegar a un lugar secreto, ¿vale? En todos los juegos me pasa. Si yo entiendo cómo funciona el sistema de coordenadas del juego, y no tiene por qué ser igual para todos los juegos, de hecho no lo es, gracias a eso puedo llegar a un lugar, ¿vale? Entonces, he cogido este juego, Kingdom Come Deliverance, que bueno, es un juego que ocurre algo así como en la época de los romanos, ¿no? Y el caso es que decidí hacer ingeniería inversa de esto para enseñaros lo que encontraba, ¿vale? Entonces,
Para poder llegar a lugares inaccesibles y demás, pues lo que suelo hacer es algo así como un patrón, o sea, hago muchas pruebas y tengo como muchas formas de poder llegar a esos lugares. Una muy habitual es intentar teletransportar el personaje, ¿vale? Este es un juego offline, entonces como no está conectado a un servidor y tal, pues bueno, si teletransportas al personaje, o sea, si cambias el vector de coordenadas del personaje y lo llevas a un lugar nuevo, no pasa nada, ¿vale? Los juegos online pues te desconectan o te banean o cosas así. Ok, pero estamos en un juego offline. Entonces, esta teoría básicamente consiste en que yo necesito encontrar en qué lugar de la memoria del juego, del proceso, se encuentra la posición del personaje, o sea, el vector de coordenadas X y Z del personaje, ¿vale? Eso es lo que quiero hacer. Entonces, esto es pseudocódigo, obviamente, porque si pongo aquí el script, llega hasta el fondo. Entonces, bueno, ¿cuál es la teoría? Lo primero es que voy a las páginas de memoria que existen dentro del proceso, ¿vale? Las obtengo. Hay una API de kernel de Windows para hacer esto y me devolvería algo así que veis ahí. Entonces, veis que tienen como a la izquierda pone address, ¿no? Y eso es como la dirección de memoria en la cual empieza. Y luego al final tenéis size, que es el tamaño. Entonces, si iteráis desde donde empieza al tamaño, iteráis sobre la página de memoria completa, ¿vale? Y yo lo que voy haciendo es coger esos datos, esos bytes, y los extraigo en bloques de 4 bytes, ¿vale? Y me los llevo a JavaScript. Entonces, me hago una copia de una página de memoria en JavaScript. Me la llevo ahí, ¿ok? ¿Vale? Entonces, tengo una copia en JavaScript de la memoria de una de estas páginas del proceso y digo, vale, ya lo tengo como 4 bytes, voy a interpretar esos 4 bytes como si fueran floats. ¿Ok? Entonces, los interpreto así y me empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, hay valores que son NaN, que veis ahí, ¿vale? Bueno, pues yo miro esos valores y digo, si son NaN, no es un float, ¿vale? No tiene representación en float. Entonces, los descarto, los quito de esta copia que tengo. Luego, los que son 0, 0.00, hombre, podría ser que mi personaje estuviera en la coordenada X y Z 000, pero no creo, ¿vale? Entonces, los descarto también. Entonces, descarto los NaN, descarto los que son 00. Luego hay algunos valores que son 147411708 que veis ahí que son como, vale, tienen representación en float, pero yo diría que más bien parece un entero, ¿no? Entonces, lo descartamos también. Tengo como un threshold, algo así como un límite que digo, va, si el número es mayor que tal, lo descarto. Y al final me quedo con floats, que si miráis la primera línea pone 9030, 30171, 108. Esos son floats, ¿vale? Entonces, al final solo me quedo con floats, ¿vale? Y esto lo hago sobre todas las páginas de memoria. Ok, cuando tengo esos floats, y la clave es esta, estoy con el personaje en un lugar y me subo encima de una roca. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que alguno de esos floats se ha incrementado, porque yo he subido, ¿vale? Entonces, hago un filter y miro qué valores ahora se han incrementado, ¿vale? Y me vuelvo a quedar con un filtro, que a lo mejor pues ahí ya tengo miles de direcciones de memoria, porque podemos tener miles sin mucho problema. Ok, bajo de la roca, vuelvo a filtrar, digo, vale, ahora valores que hayan disminuido. Entonces voy así filtrando, voy subiendo, voy bajando, y voy mirando valores que se incrementan y que disminuyen, hasta que al final, si hay suerte, os quedáis con unos 60 o así, ¿vale? ¿Por qué 60? Porque es muy normal que la estructura de memoria, o sea, que el vector de coordenadas del personaje esté repetido en la memoria en múltiples lugares. Entonces, no es raro, ¿vale? Entonces, a lo mejor encontramos un valor que pone un número y está el número repetido en esa lista y lo miramos y, vale, pues puede ser que sea esto. Ok, pues ya voy en bloques de 10 cambiándolo. Voy cambiando ese valor que está en esa dirección de memoria, le sumo 50 o algo así y mira a ver si en el juego hace plop y sube hacia arriba o baja, ¿vale? Y con eso encuentro la dirección de memoria en la cual se encuentra el vector de coordenadas del personaje. ¿Ok? Es un filtro. Vale, ya estoy ahí. Ahora con esto digo, vale, como ya he encontrado dónde está el personaje, voy a ver a dónde puedo ir. Y yo lo primero que suelo hacer es ir a la coordenada 00, a ver dónde está, ¿vale? Entonces, en la coordenada 00, en la esquina inferior izquierda, veis ahí que hay un monigote en el mapa, ¿vale? Si voy a la coordenada 00, aparezco ahí, en la esquina inferior izquierda. Que esto ya depende del juego. Por ejemplo, en Canvas, en HTML5, en el browser, la esquina 00 es la esquina superior izquierda, ¿no? Bueno, pues aquí es la esquina inferior izquierda. Vale, esto depende. Bueno, miro a ver qué hay y básicamente me encuentro pues con los límites del mapa, ¿no? Entonces, fijaros como hay una zona de bosque muy grande, si tú fueras andando a los límites, el personaje empieza a decir, me estoy cansando, debería volver al pueblo, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, empieza a andar más despacio hasta que ya no puedes andar. Y solo puedes andar hacia atrás. Es lo que hacen para que no te salgas de los límites, ¿vale? Esto ya depende del juego. Algunos juegos ponen mar, entonces si te vas por el mar pues te ahogas y cosas así. Entonces, depende del juego, ¿vale? Entonces, aquí no podríamos llegar andando, pero con esta técnica sí. Y luego, aparte, empiezan a haber modelos 3D de baja resolución, que son los que quedan por el horizonte, ¿no? Por así decirlo, ¿vale?
Digo, bueno, pues me voy a las otras esquinas y tal. Encontré enseguida cuál era el límite. O sea, si vamos al final, a la esquina contraria, de la esquina inferior izquierda, pues nos encontramos que estaríamos en 4096, 4096, ¿no? ¿Vale? Pero si bajamos, estamos en 4096, 0. O sea, estamos en la esquina inferior derecha, ¿vale? Estamos allí, que veis el personaje ahí. Ok, pues en este lugar, digo, miro, a ver qué hay tal. Me encuentro más o menos otra vez lo mismo, ¿no? La misma teoría del bosque y eso. Pero el caso es que cuando estuve ahí por primera vez, me ocurrió una cosa, y es que estaba con el personaje, estaba como flotando en el aire, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a un lugar, no sé dónde está la coordenada Z sobre el plano, no sé dónde está el plano, no sé si está más aquí o más aquí, ¿no? Entonces lo que hago es que me pongo en el aire y empiezo a volar. Y cuando hice esto por primera vez, pues me caía. Entonces veis ahí el personaje está por ahí como, se cree que está cayendo, está agonizando. Yo aquí lo que hago es una cosa que es to freeze a value, ¿no? Es algo así como congelar un valor. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo un set interval y estoy continuamente machacando la coordenada Z del personaje y le digo, estás aquí, para que no te caigas. Entonces, si el personaje se cae, yo lo vuelvo a poner ahí, ¿vale? Entonces, por eso no se cae, o sea, cree que está cayendo, ¿no? Pero no llega a caerse, ¿vale? Y el caso es que apareció eso que veis ahí, ese cuadrado, ¿no? Digo, bueno, esto, unexpected, me acerco a mirar y ya me doy cuenta de que, bueno, esto son algo así como ya texturas de estas que se utilizan en videojuegos cuando estás haciendo pruebas o cosas así. Entonces, por ejemplo, en World of Warcraft pues aparece como un color morado cuando no hay una textura. Aquí, en esta textura, pues se ve claramente que es como de prueba, ¿no? Ok, entonces digo, bueno, voy adentro y me encuentro, bueno, yo lo llamo pues un área de testing, ¿no? Un área en la que además hay unos personajes que veis ahí en el centro. Y bueno, no tiene más triggers aparte de esto, pero el caso es que los personajes, uno es un ciudadano y el otro es algo así como un bandido, ¿vale? Entonces, bueno, pues no interactúan contigo, o sea, no hablan ni te venden nada, pero bueno, tú les puedes como golpear y tal. Bueno, o sea, eso sí, a eso sí responden y me resultó como muy curioso, ¿no? Porque el juego está distribuido así. O sea, el juego, si tenéis este juego, tenéis este área que tienen ahí pues para pruebas. He estado mirando en distintas actualizaciones a ver si metían algo, pero siempre está así. Entonces, bueno, no sé, quizás en staging o desarrollo pues a lo mejor tengan otras cosas, ¿no? ¿Por qué no? Ok. Y, vale, os he dicho, si entiendo los sistemas de coordenadas de videojuegos, puedo llegar a lugares, ¿no? Algunos lugares secretos, como este que habéis visto. Ahora voy a explicar cómo funciona el sistema de coordenadas de World of Warcraft, ¿vale? Porque también eso me ha llevado a encontrar lugares secretos. Entonces, básicamente, partimos de los mapas, ¿vale? Los mapas tienen algo así como un tamaño concreto. Este tamaño es un grid de 64 por 64, que da también 4096. Fijaros cómo se repite el número de antes, ¿no? Esto es muy habitual en desarrollo de videojuegos. El mapa está dividido en bloques. Ahora vais a ver lo que es un bloque exactamente. Luego, cada bloque tiene un tamaño, que es este de 533, ese 333 que veis ahí, ese periodo, ¿no? Pues ese es el tamaño de un bloque, ¿ok? Vale. Si sabemos eso, sabemos también que luego internamente los bloques están divididos también en otros bloques, que vais a ver ahora, ¿vale? Que eso ya lo llamamos algo así como chunks o tiles, ¿vale? Son como porciones más pequeñas del mapa. Y luego tengo ahí una fórmula que veis ahí, es en Pathfloor. Eso es una fórmula que, si yo le paso el eje X o Y, o sea, la coordenada X o Y en la que estoy, me devuelve un entero. Y ese entero es el bloque en el que yo estoy. Porque yo puedo estar dentro de esos 4096 bloques, puedo estar en alguno, ¿no? Entonces necesito saber dónde estoy. ¿Por qué? Porque yo quería mover los bloques. Y ahora veréis por qué, ¿vale? Quería mover los bloques porque yo tengo una charla previa a esta, que se llama Lugares Fantásticos y dónde encontrarlos, en la que explico cómo llegar a un lugar que se llama la Game Master Island, ¿vale? La Game Master Island es la isla de los maestros del juego. O sea, los Game Masters tienen una isla para ellos. Y esa isla es un bloque, es uno como tal. Pero hay que llegar, yo explicaba en esa charla, bueno, pues voy teletransportándome, ¿no? Entonces, vale, ok, lo arreglaron. Bueno, pues voy nadando por el aire, pues lo arreglaron también. Bueno, pues voy con un transporte, lo arreglaron también. Al final lo arreglaron todo, entonces dijo, que siempre estoy intentando ir a Game Master Island, ¿no? Digo, pues me voy a poner el bloque de la Game Master Island donde estoy aquí yo y ya no tengo que ir, ¿sabes, crap? O sea, obviamente, entonces, me ahorro el camino. Entonces, lo que quería era mover los bloques para poder tenerlos donde estoy y ya no tengo que ir, ¿vale? Ok, pues partiendo de esta base, veis ahí que hay como una ruta que pone World Maps, Azeroth, tal, y hay una coordenada X ahí, pone 3149, ¿no? Eso es un vídeo que le voy a dar ahora y fijaros cómo el personaje cuando se mueve va cambiando la coordenada final, ¿vale? Eso quiere decir que el personaje está en un bloque cuando está más cerca de la ciudad y cuando se aleja de la ciudad está en otro bloque, ¿vale? Entonces, de esta forma, con esa fórmula que os he enseñado, el sistema de ficheros interno del juego tiene
los mapas guardados en bloques así, en esos .adt, ¿vale? Entonces, con esto podemos resolver en qué bloque estamos. Entonces, digo, pues voy a poner delante de la ciudad de Ventormenta, en este caso, voy a poner la Game Master Island, ¿no? ¿Cómo es un bloque de estos? Pues es algo así, lo que veis aquí, que veis como falta una parte de terreno, ¿no? Pero bueno, esto se ve quizás mejor de esta forma. ¿Veis ahí cómo termina la esquina, ¿no? ¿Vale? Pues es un cuadrado. Entonces, dentro de ese cuadrado está el resto del mapa que falta. El terreno, los árboles, el agua, lo que sea, no sé. Ok, entonces, digo, bueno, que esos bloques que tenían como chunks o tenían tiles, ¿no? Esas porciones más pequeñas, que son un total de 256. Entonces aquí lo que hice es ponerlo a cero y aplanarlo y luego les di una posición aleatoria para que se vieran, ¿vale? Entonces por eso los veis ahí. Estos son esos chunks. Google Maps también está hecho con chunks, está hecho con tiles, ¿no? Ok. ¿Cómo movemos esos bloques? ¿Vale? Esto es una movida que a veces no sé si lo explico bien, pero básicamente lo hago directamente en memoria, ¿vale? Y yo sé que los bloques en su interior tienen algo así como unas cadenas de texto, ¿vale? Entonces lo que hago es buscar esas cadenas de texto en memoria. Y si las encuentro, estoy encontrando los bloques, ¿vale? Entonces hay una cadena de texto que es MDDF, que veis ahí, que ahora alguien pensará, bueno, ¿y cómo sabes que MDDF es algo, no? Bueno, porque cogéis un bloque de estos y lo metéis en un editor hexadecimal y miráis las cadenas de texto y hay un punto que pone MDDF, ¿vale? Entonces, y si ahí miráis hacia adelante, luego aparece otras 4 palabras, otras 4 letras, ¿vale? Entonces, partimos de un punto y si miráis los valores y los interpretáis como un float, parecen que son floats que tienen sentido. Entonces los cogéis todos, los ponéis a cero y hacéis el cambio ese y vais al juego y desaparece el terreno. Entonces yo sé que el bloque MDDF es el terreno, porque lo veo cuando lo cambio en un editor hexadecimal, ¿vale? Ok, entonces, digo, voy a buscar los bloques MDDF que estén en memoria, o sea, los bloques que están en memoria. Porque conforme tú te vas moviendo, el juego va cargando en memoria esos bloques y los va liberando los que se quedan detrás, ¿vale? Entonces, buscamos eso. Aparte, lo que pasa es que la cadena de texto MDF existen muchas ocurrencias en la memoria de proceso, ¿vale? Entonces necesito filtrar cuáles son realmente bloques y cuáles son simplemente lugares de la memoria que tienen esa cadena de texto por coincidencia, ¿no? Si alguien escribe en el chat MDF, eso es una ocurrencia en memoria, ¿vale? Entonces, pero yo no quiero eso, yo quiero los bloques realmente. Así que lo que hago es que miro esas ocurrencias y digo, vale, si 8 bytes más adelante tienen otra cadena de texto, que es ese MWID, pues eso ya son los bloques. Entonces hago este filter en JavaScript y me quedo con las direcciones de memoria en las que realmente están los bloques. Y con esto, a ver, lo que hago es moverlos, ¿vale? Entonces esto es una movida al copón, pero básicamente lo que ocurre es que los bloques parten de una posición absoluta. Entonces si yo cojo un fichero y lo renombro, digo, tú ya no eres la coordenada esta, cojo la Game Master Island, tú ya no eres este, ahora es este. Y voy al juego a mirar, no veo nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque la posición de las cosas está de forma absoluta todavía en el lugar de base. Entonces renombrar el fichero no vale. Entonces hay que transformar, hay que desplazar la posición original de los elementos, el terreno, el agua, las rocas, los árboles y demás, hay que llevarlo a un nuevo bloque, ¿vale? Entonces para hacer eso necesito determinar en qué coordenada del sistema del juego parte la coordenada absoluta. Y entonces cuando ya estoy ahí digo, vale, esta es la coordenada 0, 0 dentro del sistema absoluto, o sea, esta es la esquina superior izquierda, a partir de aquí desplazo todos los elementos al nuevo lugar. Entonces, cuando hago esto, lo voy a hacer paso a paso, pero veis ahí como en la ciudad de Ventormenta he empezado a poner la Game Master Island y solo he cambiado los líquidos, ¿vale? Me he llevado, porque los líquidos forman parte del terreno. Entonces, ¿veis cómo aparece? Pues una silueta de algo, ¿no? ¿Ok? Vale, pues movemos luego los edificios que hay en la Game Master Island, ya los tenemos ahí. Vamos haciendo esto sobre todos los elementos que hay en el bloque hasta que finalmente aparece la Game Master Island. Y ya no tengo que ir, ya la tengo aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, aquí, ¿qué pasa? Que está como debajo, ¿no? Está debajo, eso es porque en el sistema de coordenadas de Calendar, porque la Game Master Island está en Calendar, no está en A0, pues está por debajo. Entonces, al hacer el cambio, yo no cambio la coordenada Z y está como ahí en el fondo, ¿vale? Entonces, pego un salto y ya puedo llegar. Y este es el interior de la Game Master Island, ¿vale? ¿Veis ahí una cosa? Que este es el cambio que hice y veis como unos personajes que están como... Hay una vaca ahí como botando, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese lobo y esa vaca están en el bloque original, en el que yo he cambiado. Entonces el servidor los pone ahí porque es donde están. Pero luego mi cliente, cuando los recibe, dice, aquí no tengo colisión, se van para el fondo.
Y entonces el servidor le puede decir, no, están aquí. Y entonces lo que veis, el parpadeo, es la frecuencia de refresco del servidor que le dice, esta es tu posición, esta es tu posición. ¿No? Así, es eso. Esto es algo que ocurre, ¿no? Pero bueno, no lo podemos quitar, pero yo, pues, tampoco molesta, ¿no? Que estás ahí mirando a la vaca volando, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Que esta técnica la arreglaron, ¿vale? O sea, previnieron que este cambio se pudiera hacer y me quedé sin poder hacer estos cambios. Entonces, ¿5 minutos? Ok. Sí, vamos a terminar ya. Vale. Bueno, aquí lo que veis es que mi personaje está en un transporte, ¿vale? Y en ese transporte me di cuenta que si estáis montados en un transporte y hacéis el cambio, no, o sea, podéis ver el cambio, ¿vale? No os desconectan. Porque el fix que metieron es que si cambias un bloque, te desconectan. Bueno, pues el truco es que nos subimos a un transporte y con eso terminamos, ¿vale? Esto lo voy a pasar porque tengo poco tiempo. ¿Vale? Os voy a hablar de Toy Story 3. Como no podía ser de otra forma. Es un juegaco que está en Steam, ¿vale? Yo me lo he pasado muy bien jugando. Y lo que veis aquí es la habitación de Andy y cómo los personajes... hay 3 personajes, ¿no? Podemos controlar a distintos personajes en esta misión, por así decirlo. Además lo necesitamos porque Buzz Lightyear, por ejemplo, te coge y te lanza, pero luego Woody hace otras cosas, ¿no? Entonces, dependiendo del personaje, pues podemos hacer una cosa u otra. Y estuve mirando a ver cómo podía controlar a esos personajes, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una función en el juego de Toy Story que se invoca dentro del proceso por cuántos personajes existen. Entonces, si ahí tenemos 3 personajes que podemos controlar, la función se invoca 3 veces. Y lo que recibe es, en el registro FX, un puntero a la posición de memoria en la cual se encuentra el personaje. Entonces, si, esto que veis aquí de Interceptor es una cosa que hace Frida. Frida es una librería JavaScript que te permite inyectar en un proceso externo código JavaScript. Entonces, yo inyecto código ahí y escucho llamadas de esa función. Obtengo los registros y miro los registros y digo, vale, en la primera iteración es de este personaje, la segunda de este y la tercera de esta. Entonces, tengo en qué lugar se encuentran los personajes en la memoria, ¿vale? Y luego digo, bueno, pues voy a mover uno de estos personajes. Cojo la coordenada Y, que en este caso la coordenada Y representa la altura sobre el plano, y le sumo +2, ¿ok? Y con esto lo llevo hacia arriba. Y me fui hacia arriba, en la habitación de Andy, y llegué al techo, y esto que veis aquí es que estoy andando por el techo, porque el techo tiene colisión, ¿vale? Pero fuera de la habitación de Andy no hay colisión. Entonces no podía salir, porque si salía me caía hacia el fondo y me devolvían a la habitación. Digo, a ver, necesito moverme de forma que no me caiga, ¿no? Y que pueda explorar alrededor, porque no sabía lo que había alrededor de la habitación de Andy y quería verlo. Entonces lo que hice es esto que veis aquí, que básicamente es que la cámara tiene una posición, la cámara, y el personaje tiene otra. Calculo un vector de dirección de cómo mira la cámara al personaje, y ese vector lo utilizo para desplazar el personaje alrededor del mundo. Por lo tanto, allá donde yo mire, voy a teletransportar el personaje en esa dirección. Y esto se ve claramente así. Fijaros cómo el personaje no está andando, no se está moviendo, pero se está teletransportando en la dirección en la que está mirando, ¿vale? Y ya con esto pues nos podemos mover. Entonces me fui por ahí volando, me encontré que la habitación de Andy tenía el suelo que se extiende por ahí, en una de las puertas hay esta caja negra que veis, ¿no? Bueno, no tiene nada en su interior, nada relevante. Por debajo tiene como reflexión, ¿vale? O sea, algo así como que se repiten los elementos de la habitación. Y si salís fuera, pues hay esto que veis ahí, que es que donde hay unas ventanas en la habitación de Andy, se ve esto, ¿vale? Donde hay ventanas. Pero donde no hay ventanas, no hay nada, ¿ok? Entonces, estos arbolitos de decoración y tal, ¿veis cómo allá al fondo no hay nada? Porque ahí no hay ventana, entonces no lo podemos ver, ¿ok? Pero estaba yo moviéndome un día, grabando los vídeos de esta charla y tal, y me encontré como una cosa, por ahí por el fondo vais a ver, ahí a la derecha hay como una cosa, un punto, ¿no? Y digo, esto está como fuera de la habitación, ¿no? Tal, me acerco y era el señor cerdo, el Ham, que estaba ahí flotando en el aire. Digo, no me lo puedo creer. Y además está como en una caja de colisión interna, ¿vale? Y está como flotando y tal. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Fijaros, yo estaba grabando los vídeos de la charla y entré a grabar esto y no estaba el cerdo, ¿ok? Y entonces me pongo a buscarlo y me lo encuentro dentro de un cajón, que es esto que veis ahí. Entonces, lo que pasa es que dependiendo de dónde estés en la misión, el cerdo está afuera, pero cuando avanzas en la misión lo meten dentro del cajón, ¿vale? Y por eso estaba flotando en el aire o no, y por eso me lo encontré en un momento y luego no estaba ahí, ¿vale? Ok, os enseño esto último y terminamos. Es una herramienta que he hecho de cambio de ciclo de día y noche para World of Warcraft.
¿vale? Que básicamente es que yo grabo cinemáticas para World of Warcraft y necesito establecer el momento del día. Entonces digo, bueno, pues voy con el ratón al juego y hago así, tiro para arriba, para abajo, ¿no? Y cambio el ciclo de día y noche para grabar cinemáticas y demás. Lo que pasa es que, o sea, en realidad esto es mentira, porque si yo fuera al juego y tirara, movería la cámara, ¿no? Entonces no puedo hacer eso, ¿vale? Entonces en realidad lo que ocurre es que hay una página web por encima del juego que tiene un body cuyo background es transparente, entonces se ve lo que hay debajo. Entonces cuando yo hago clic en el juego estoy haciendo clic en una página web y cuando arrastro hacia arriba o hacia abajo estoy arrastrando sobre el documento y utilizo esas coordenadas para moverme, ¿vale? Entonces ese es el truco. Entonces vamos a terminar con un vídeo, necesito volumen a tope y con eso terminamos. Vale. Bueno, ahora vamos a tener una pequeña rueda de preguntas, 2 minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta. Una cosa antes de las preguntas. Hemos dejado aquí pegatinas de esta charla, porque esta charla es una última charla que yo tengo de otras 2 previas, como en recuerdo de la charla. Entonces, si tenéis a bien cogerlas, pues aquí están. Y yo también tengo la mochila, pues si me queréis pedir. Entonces, vale, ¿preguntas? Bueno, muchas gracias. No sea malo. No, me ha encantado. Yo tengo una pregunta que yo creo que nos lo estamos haciendo todos. ¿Se murió el lobo o no se murió el lobo? Sí, se murió. Sí. Me gustaría decir que no, pero así fue. Vale, ¿alguna pregunta más? Ahí. Buenas, lo primero, enhorabuena por la charla porque ha sido cojonuda. Gracias. Me ha encantado. Una pregunta, siendo los juegos online a veces tan estrictos con el tema de las comprobaciones y demás, ¿no tenías miedo de que Blizzard te banease? ¿Te banearon alguna vez? Nunca me han baneado. Antes la seguridad no era tan buena, hace años. Ahora yo no haría estas cosas online porque sé que me cazarían, pero tampoco tengo necesidad de hacerlo. Entonces, pero bueno, a partir de 2016 los juegos de Blizzard, todos, Diablo 3, World of Warcraft, Warcraft 3, todos los juegos de Blizzard empezaron a ser muy seguros. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me voy a explorar otros juegos y ya está. ¿Vale? Vale, chicos, pues no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias y ahora mismo se abre el coffee para que podáis tomar algo. Gracias.